Estamos preocupados por aliviar un implante. Que ya les tengo que decir algo de todo lo que tenemos que hablar al final. Si hay un 75% en donde un diente va a 2 dientes y yo alivio un implante de uno inferior, yo no alivié uno, yo alivié 3, señores. Y que quede claro que la mitad de la boca es 2, 2, 4. Y 4 abajo son 8. Y si yo alivié 3 de 8, ustedes sabrán cuál es el porcentaje de todo esto. Pero de repente están aliviando 1, y si ponen 2 ahora, porque si aliviaron 1 y ponen 2, tienen que aliviar al otro también, ¿o no? Más todavía, porque hay menos dientes que contactan. Y si ahora ponen 3, 2 premolar y un molar, porque ahora cada vez tienen que aliviarlo más porque hay menos dientes naturales que lo están protegiendo, ¿o no? Y si le ponen 4, momento, ¿usted no se dio cuenta que hay un cóndilo también? Que está dejando la mitad de la boca en el aire. Es lo mismo que media boca toque y la otra no toque. Pero esto hay que discutirlo si pertenece a una escuela o no, o el criterio. Estoy hablando de criterio acá. De repente está preocupado por aliviar un implante, pero después ¿qué hace? Pone 2 implantes con una barra y arriba le encaja 14 dientes. Porque estos sí tendrían que estar aliviados ahora. Pero ¿qué pasa? Que si no recibe toda la fuerza que tiene que recibir correctamente, el paciente le va a decir, ¿para qué me pusiste el implante si no trabaja? Vamos a tener que hablar de alguna de estas cosas a fin de año. Porque no puede ser que hagamos cosas distintas. O son sustitutos o no son sustitutos. Pero ahora tenemos que seguir con los principios generales. Y esto lo vamos a ver muy bien en inducción. Señores, por favor, no sabemos inducción, pero ya, por la hora que viene, les tengo que decir algo para mañana. Si ustedes, el paciente está en esta posición, nunca el paciente va a ir a ser entregado. Nunca, nunca. Empieza a hablar de las cosas, que el G, que te la presto, que te la doy, que el cóndilo, que el supra, que el infra, las pelotas de mamá. No va a ser entregado. No va a ser entregado. Yo paso por la clínica, en prótesis, veo el cabezal que está para adelante y el chavorito. El cabezal en prótesis tiene que estar hacia atrás. ¿Vamos a hacer una experiencia? Vamos a hacer una experiencia. Coloca el pulgar, hágalo, vívalo, siéntalo. No es, esto no es teoría, esto no es cuento. Ponga el pulgar en el piso de boca y agache la cabeza. Una roca. ¿Lo siente? Tiene un poco la cabeza hacia atrás. Mire cómo se ablandó. ¿Qué músculo es? Genio. ¿Cómo? Genio. ¿Qué músculo es? ¿Cuál? Genio. No es el mitoglio. Genio ioio. Es el músculo de inserción más anterior que hay en la boca. Si bien es ioideo, todo lo que es supra o infra o ioideo, es para abrir la boca. Porque los elevadores son temporal, más externo y pterigoideo interno. Los ioideos abren la boca. Sí. Pero este musculito de mierda, con la inserción anterior que tiene, y el doctor Mariano Mer, que le gusta mucho la parte de anatomía también, él dice, y agrega, y yo creo que también se suma, a que cuando inclinamos la cabeza hacia adelante, toda la base de lengua también se va hacia adelante. Pero este maldito, para mí también, se pone activo, y si se pone activo, la maniobra va para adelante. Y son las 4:20, para dejar preparado para mañana un temazo que se llama deflexión, tengo que contarles algo real. Yo este año, por todas las investigaciones que hice, con el doctor Acá Soler y el doctor Soto, que no está escondido en el lugar, Acá arriba. escondido los 3, en un gran esfuerzo que nos llevó muchos años. Señores, estamos postulados para un premio Nobel. ¿Por qué? Cuando usted va a hacer una completa, el viejo se va para abajo, los viejos se van para abajo en vez de
El abuelo está bravo. ¿Usted qué le dice? Abuelo, súbase. La nona no. Porque es distinto. A la mujer con la edad le crece el culo. Y al hombre se le consume. Entonces el viejo se va para abajo. Y esto es el premio Nobel que vamos a sacar. Entonces, el viejo se va para abajo y está así. Le toma el registro de completa. Cuando mira la completa parece que es de otro paciente. No es un desgaste selectivo, lo tiene que poner recortadora el viejo. ¿O no le pasa? Porque si hay algo terrorífico en el registro, son los registros para completa. Y para terminar, porque estamos por sacar el primer porque lo merecemos, porque hemos trabajado mucho en eso, así que la nona queda cansadita y el viejo queda para abajo. Entonces, ahora, para terminar entonces con todo esto, mañana vamos a tener que hablar de flexión, o sea, de las interferencias que movilizan a la mandíbula. Pero, qué tonto este detalle, ¿no es cierto? Qué tonto que es, ¿no? Y entonces está el paciente ahí, está tomando la céntrica, y dice, hay que forzar algo para llevar la céntrica. ¿Qué? Pero no te das cuenta que no es el problema de la inducción, que está en una posición que no corresponde a la cabeza. Tóquelo acá, siéntalo. Esto es clínica, señores. Esto no es cuento. Esto no es un teórico. Lo vamos a hacer en el sillón. Ese es un teórico. ¿Qué teórico? ¿Teórico de qué? Pregúntenle al segundo año, pero el primer año están agarrando, yo lo sé por experiencia de muchos años, ustedes están agarrando el 20%, porque hay mucha información, mucha información. Lo del segundo año están conectando muchas de las cosas que en el primer año no las vieron. Ahora están conectando muchas cosas que yo repito, pero las están integrando. Porque es difícil toda esta información. No paro nunca de dar información. Nunca paro. Traigo algún cuento para así para relajarlo. ¿No? Tampoco que se les cogote para atrás. ¿No es cierto? Porque ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Esto también lo hemos visto, que son los sectores. Y entonces, acá tenemos como este sector se mete acá adentro. Este anda por acá adentro, no anda por afuera. Ya lo vimos también. Y luego entonces estamos llegando, esto es el Wilson, fíjese cómo está acá, como se va empleando, y esto sería el décimo molar o el comportamiento de la teléfono. Muy bien, y yo creo que lo vamos a quedar acá, porque mañana Wilson lo tiene en el CD todo lo que está viendo, exactamente igual. Lo vamos a sacar, lo vamos a ver también de nuevo en varios casos clínicos para fijar imágenes. Y yo creo que estamos a punto de analizar algunas de estas cosas que también aparecen de moda, porque esto tiene la reducción de las áreas oclusales, se hizo hace 40 años más cuando yo era alumno. Un fracaso rotundo. 4:30. ¿Alguna pregunta? Mañana tenemos que ver esto y un capítulo interesantísimo porque va a ser a la completa, al removible, al tallado y a todo. ¿Van a ver?